Perfecto. Entonces, ahora sí, vamos a compartir por acá la lecturita en primera instancia que vamos a realizar. ¿Listo? Entonces yo les voy a pedir la colaboración para el proceso de lectura que vamos haciendo y finalmente en la parte pues, final de la lectura vamos a comentar lo que estamos viendo acá. Es un artículo reciente del 2011, lo que quiere decir que es reciente, ¿cierto? Es reciente. Listo, entonces vamos a empezar a leerlo. Le voy a pedir el favor uno en casa y uno acá. Vamos a comenzar con María Isabel, el primer parrafito desde el título. ¿Listo? Signos de puntuación. ¿Quién más, quién menos habrá escuchado alguna vez de la conocida anécdota? El monarca Carlos V está a punto de firmar una sentencia que dice: perdón, imposible que cumpla su condena. Con la pluma en la mano se queda unos instantes pensativo y en un gesto de magnanimidad regia firma el documento, no sin antes haber desplazado la coma. Perdón, imposible que cumpla su condena. Dice ahora la sentencia. Tanto da que la historia que sea cierta o sea apócrifa, lo importante es lo que cuenta. Y lo que cuenta es una coma puede salvarnos la vida. Ok, listo. ¿Qué vemos en primera instancia? Hay una situación, ¿cierto? Hay un enunciado que le sucede a un monarca, ¿cierto? Y a una persona que va a estar en proceso de condena. ¿Cuál es la diferencia entre las dos oraciones que vemos? Perdón imposible que cumpla su condena, que está acá, ¿cierto? Perdón imposible que cumpla su condena y la oración perdón imposible que cumpla su condena. ¿Qué es la diferencia entre esos dos? El signo de puntuación. Eso estéticamente se evidencia, pero en contenido, ¿en qué cambia? ¿Qué es diferente de la comprensión? En uno se afirma que cumple la condena, ¿cierto? Y en otro que no cumple la condena. Entonces estamos viendo que nos ponen dos situaciones para discernir cómo los signos de puntuación hacen que yo cambie mi comprensión sobre una misma oración. ¿Listo? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Se va entendiendo? Listo, perfecto. Vamos con el segundo párrafo. Regálamelo aquí presencial, Paula. Si una de las artistas para la forma, el punto, el coma, los dos puntos, los signos suspensivos, los signos de exclamación, los signos de interrogación, los paréntesis, los corchetes, las comillas y la raya. Luego están los signos de más auxiliares como la llave, la barra, el guión, el asterisco, el signo del párrafo, el apóstrofo, la diéresis, la tilde. Pero la pregunta fundamental sigue siendo la misma. ¿Para qué sirve? Y la respuesta, como casi siempre, nos las da la historia. Perfecto. ¿Sabían que existían los signos de puntuación en los signos auxiliares o no sabíamos eso? ¿No sabíamos eso todavía? Bueno, nosotros dijimos que el español está acompañado siempre de unos signos que le permiten tener una significación al código que nosotros usamos, ¿cierto? Que en este caso son las letras. Y que precisamente el uso de esos signos nos permite que sea más coherente, ¿cierto? Más coherente como nosotros leemos y escribimos. ¿Listo? Bueno, vamos a seguir bajando por acá. Vamos con el tercer parrafito y regálemelo en casa, Adriana. Tercer párrafo. La historia suele afirmar que en la antigua no se usaban los signos de puntuación, es más, que se escribían sin solución de continuidad, sin dejar espacios entre palabras. No habría sido hasta la Edad Media cuando los amanuenses vieron la necesidad de marcar sobre el papel ciertas inflexiones de la voz que daban sentido al discurso oral, pero que no se veían reflejadas en la escritura. El origen de los signos de puntuación provendría, pues, de una necesidad, la de reproducir fielmente la lengua hablada, evitando en la medida de los imposibles la ambigüedad y en el equívoco. Con ello se ganó el precisión, pero se perdió en libertad. Los filólogos
habían empezado a ganarle la partida a los hermeneutas. Ajá, perfecto. ¿Qué nos dice en esta parte? Que antes la escritura era muy rústica, ¿cierto? Que no tenía ninguna particularidad estética y que todo era de continuo, ¿cierto? Pero que la necesidad de ver que cuando hablamos hacemos pausas, le obligó de alguna u otra manera a la escritura, ¿cierto? A utilizar y a emplear estos signos, ¿cierto? Esto es lo que dice ahí, perfecto. Bueno, continuemos, último párrafito, últimos dos párrafos. Listo. Dejémoslo acá para que lo vea grandecito la persona que siga. Vamos aquí en presencial, José Luis. Con la intención de implementar como la época dorada de la situación. Se recuperaron los símbolos antiguos, como el asterisco. Inventaron en el siglo II a.C. por Aristarco de Samotracia para marcar los poemas Homéricos. los poemas homéricos. Se crearon otros nuevos como el de exclamación, formando probablemente a partir de la palabra latina io, alegría, júbilo. En el alma de la escritura, por No, te pasaste una línea. Júbilo, superponiendo una letra a otra. resulta que se convirtieron así En el alma de la escritura. por ser una metáfora muy del agrado de los gramáticos del siglo 18. XVIII. Y poco a poco su uso se fue consolidando la coma para marcar una pequeña inflexión prosoica. Los dos puntos para indicar un alto en el cambio, las rayas para señalar el inicio del emisor y las comillas para citar la palabra. Ok, listo, muy bien. Entonces, ¿qué nos dice acá? Que desde que la imprenta, ustedes por historia y por conocimiento del mundo y del contexto saben que ¿cuándo se dio la imprenta más o menos? ¿Cuándo llegó la imprenta a nosotros los americanos? Bueno, pero espacialmente en el suceso, después del suceso más importante de nuestro cambio, 1492, ¿cierto? Que fue la llegada de los colonizadores, ¿no? Y después de eso, ya te doy la palabra, y después de eso, más o menos unos añitos después, para no complicarnos con fechas, llegó la imprenta a América, ¿cierto? Eso hizo que nosotros dejáramos de ser un país, un continente, ¿cierto? Que no tenía acceso a las letras, al conocimiento, sino que empezó a través de ese canal que se armó entre América y España, se armara ese vínculo y ese nexo de conocimiento y que nosotros empezáramos a tener conocimientos y manejos como la imprenta. ¿Qué me vas a preguntar? Sí, claro que sí. Listo, perfecto. Bueno, muy bien. Entonces, ¿qué nos dice acá? Que esos signos se empezaron a usar y que son el alma de la escritura. ¿Qué piensan sobre esa afirmación? Que son el alma de la escritura. Inminentemente, porque si no, no tendría sentido leer, ¿cierto? Todo sin una pausa, sin una aclaración que nos permita darle coherencia al texto. ¿Listo? Muy bien, vamos con el siguiente párrafo y creo que sigue una persona en casa, ¿no? Entonces, demos la palabra a Sara. Pero si la lengua es un cuerpo vivo, su alma también evoluciona. Y del mismo modo, en un diccionario hay palabras que se van para dejar paso a otras que vienen. Hay signos de puntuación que están cayendo en desuso y otros que intentan ocupar su puesto. Entre los enfermos más graves, en el caso del español, está el signo de apertura exclamativo e interrogativo, que brilla por su ausencia en foros, chats o correos electrónicos. Y las comillas latinas, también llamadas españolas, que ya no utilizan ni siquiera diarios como El País, que prefiere las inglesas. Bueno, ya vamos a ver qué es eso, ya más adelante les voy a explicar cuál es la diferencia entre las latinas y las inglesas, pero ¿qué opinan de eso? El idioma, ¿cierto? El idioma español es un idioma que ha evolucionado mucho. De hecho, nosotros usamos todos los días una palabra que se llama su merced, ¿cierto? Nosotros usamos en nuestro entorno ese término permanentemente. Bueno, yo que estoy un poquito más viejita que ustedes,
Y cuando nosotros usamos ese término, es una deconstrucción que se ha ido usando por nosotros, ¿cierto? Porque la hemos adaptado a lo que nosotros aquí en Boyacá determinamos. Entonces, ¿qué pasa con eso? Que los signos de puntuación, si ustedes se dan cuenta en redes sociales, muy pocas personas usan signos de puntuación, ¿cierto? Casi prácticamente nulo. En un chat, uno hablando con un amigo no se va a poner a escribirle signo de puntuación, coma, exclamación, punto y coma, no, ¿cierto? Pero sí lo básico, por lo menos un punto o una coma de vez en cuando, ¿no? Sin embargo, esa es como la pelea más grande, como lo dice acá el texto, entre las redes sociales y el uso de la tecnología con el idioma, ¿cierto? En este caso con el idioma, porque es una lucha permanente, ¿listo? Porque a veces, si se dan cuenta, muchas personas lo que hacen es preferir usar el autocorrector del teléfono, del computador, o cuando yo sé que a ustedes les ha pasado que están haciendo un trabajo en computador, y se evitan pensar cuál es el uso de la regla, esperando a que el computador lo arregle, ¿o no? No siempre. En algunos casos, ¿cierto? En los casos del uso, obviamente la acentuación, pues eso sí se sabe en algunas cosas, pero en el caso de los signos de puntuación, el Word, el PowerPoint y todo eso, ya le habilita a uno esas colaboraciones ahí, que le facilitan un poco la vida, pero que nos permiten en algunas instancias no saber correctamente cómo funciona. Entonces hay que pensar en eso, de que a pesar de que la lengua evoluciona, ¿cierto? Porque está viva permanentemente, evoluciona todo el tiempo, hay nuevas palabras todos los días. Por ejemplo, ustedes ahora usan el stalkear, ¿cierto? Y uno ni siquiera sabía que es stalkear, ¿cierto? Ustedes saben que es stalkear, obviamente, ¿no? Sí. Exactamente, estar mirando el perfil de alguien en Instagram o en Facebook o todas esas cosas, pero seguramente su abuelita no va a decir stalkear, muy seguramente, porque no ni sabía que era el celular, ¿cierto? Entonces, la lengua está viva desde esa perspectiva y el uso de los signos también. ¿Listo? Bueno, vamos con el último parrafito, regálemelo a una persona de acá, ¿no? Entonces, Emi. Esto no quiere decir que los signos de puntuación estén en vías de extinguirse, más bien todo lo contrario. En los últimos años se están viviendo una, perdón, Tranquilo, una auténtica revolución. Una auténtica revolución. Por no hablar de Tranquila, mete en psicosis. Sí. Se han dado cuenta de que la unión nace de acuerdo y de que juntos pueden significar matices que nunca habían imaginado. Así, dos puntos seguidos de un guión y de un paréntesis de cierre puede convertirse en signo de ironía. Y si se cambian los dos puntos por un punto y coma, entonces tenemos un guión de complicidad. Incluso la academia se hace, perdón, Tranquila. incluso la academia se hace esto de este fenómeno en su diccionario. Lo llama emoticona. Emoticona, y es el no va más. Y es el no va más en decir. Ok, bueno, aquí hay una palabra clave, ¿cierto? Que está de hecho subrayada acá, y que los signos de puntuación lo que hacen es generar significado, ¿cierto? En lo escrito. ¿Hasta ahí todo el mundo entiende? ¿Claro? ¿Claro? ¿Qué les pareció el texto? ¿Qué les pareció el texto? Interesante, ¿no? Interesante, diferente, porque nos explica desde la perspectiva histórica un poco de dónde proviene esto que usamos. Nos va a tocar leer mucho, porque los veo un poco cortos en lectura, pero más allá de eso es por el tema de la terminología, pero igual eso se puede mejorar. Todo con práctica mejora porque mejora. Bien, ¿hasta ahí alguien dudas de este primer artículo que estamos leyendo hoy? ¿Alguien dudas, preguntas, dudas en casa? Entonces, ojo que lo primero que dijimos acá en este caso, que
lo que hace o el uso que significa o que tiene en mayor proporción los signos, en este caso, son el significado. ¿Listo? Bueno, ahora nos vamos a devolver aquí nuevamente a la diapositiva y vamos a ir con, en primer lugar, las comillas. ¿Listo? Las comillas. Antes de ir con las comillas específicamente, vamos a decir ¿qué son? ¿Cierto? Las comillas y los paréntesis. ¿Listo? Entonces les pido el favor de copiar acá que son, ¿cierto? Las comillas y los paréntesis. Esto es una especie de resumen del artículo, ¿listo? Para definir qué son las comillas y los paréntesis, ¿listo? Entonces, por favor, consignemos esto ahí en el cuaderno. Si se dan cuenta, como les dije, es un resumen, es un súper resumen de qué son los signos ortográficos. Bueno, entonces lo vamos a leer rápidamente. Nos dice que son signos ortográficos, ¿cierto? Signos ortográficos. Nosotros sabemos que la ortografía es una de las ramas de estudio del lenguaje, ¿cierto? Que lo que busca es que yo como lector y en el caso de escritor también, de la perspectiva de escritor, conozca las reglas gramaticales para escribir correctamente, ¿cierto? Para escribir correctamente. Ese es el uso de la ortografía. Entonces, me dice que las comillas y los paréntesis son signos ortográficos, que son marcas gráficas, que no son números, que no son letras, ¿cierto? Pero que aparecen en los textos con el fin de contribuir, ¿cierto? O facilitar, otro sinónimo, a la correcta lectura e interpretación de un texto, ¿cierto? Para eso, para generar significado. ¿Listo? Ahí me dice que se emplean para enmarcar, es decir, para definir o aislar palabras o fragmentos de un texto, con el propósito de destacar su singularidad o de introducir información complementaria o aclaratoria. Como lo veíamos en el ejemplo, me gustaría que nos remontáramos a la lectura y escribiéramos allá abajito el ejemplo del juez. ¿Les parece? Nos devolvemos a la lectura un momentico y escribimos ese ejemplo como para tenerlo claro. Profe, no he terminado de escribir. Tranquila, ya les doy 2 minuticos y ya volvemos al ejemplo y lo consignan ahí abajito para que lo tengan de referente y se acuerden. Los otros idiomas, los que ustedes han estudiado, ¿tienen signos ortográficos también? ¿El inglés tiene signos ortográficos o no? También, ¿cierto? De todo también, al igual que si ustedes aprendieran francés, ellos tienen también otros signos ortográficos. Entonces, cada idioma ha creado su propio sistema de signos que le da significación a cómo se usa esa lengua en diferentes contextos. ¿Listo? Hagamos el ejemplo para tenerlo aquí en el tintero y que ustedes lo pongan ahí debajito de qué son los signos ortográficos. ¿Listo? Creo que no sé si aquí se pueda cambiar de pantalla y de una vez salga, ¿cierto que no? Entonces vayamos al ejemplo para que lo copien súper velozmente. El que está acá, el ejemplo del inicio, que era este, perdón, imposible que cumpla su condena, y este, bueno, copien primero este ejemplito, perdón, imposible que cumpla su condena, pero miren que aquí miremos que la lectura también hace la diferencia. Perdón, imposible que cumpla su condena, ¿cierto? Que no la va, que la va a cumplir, ¿cierto? En ese primer ejemplo. Y acá, cuando me dice, perdón, imposible que cumpla su condena, que no la va a cumplir, ¿cierto? La diferencia en el uso de estas dos expresiones. Entonces ya cuando ustedes vayan a escribir textos, muy seguramente van a pensar un poquito más en esto, porque el significado de lo que quieren decir puede variar. En lo oral, les pregunto yo, ¿uno usa estos signos ortográficos? Sí. Sí, cierto, cierto, permanentemente. Uno dice, ¡ay, qué dolor! Signos de exclamación, ¿cierto? Dice, ¿por qué no viniste a la cita que teníamos hoy? Signos de interrogación, ¿cierto? Entonces, lo usamos de pronto de una manera no tan consciente de lo que lo debemos hacer por escrito. De las habilidades más difíciles, digámoslo así,
de la lengua castellana está la escritura, ¿cierto? Porque requiere más habilidad, pero sin embargo también es accesible para nosotros, ¿listo? Bueno, hasta ahí vamos bien, regresamos por acá. Bueno, entonces vamos a ir acá, ¿listo? Con específicamente, empezando con, ¿qué será? Las comillas. ¿Listo? Pues pongan ahí de subtítulo con las comillas, ¿listo? Ahí de subtítulo ahí abajito, las comillas. Listo, antes de ir con los usos, por favor no vayan a consignar la tabla, solamente por ahora el título de las comillas, ¿listo? Vamos a ir acá a observar lo siguiente, ¿listo? Y yo les puse obsérvame. Y vamos a ir a esta pestaña, a esta segunda pestaña que está acá. Este es el diccionario que, si recuerdan, les había mostrado en casa, el diccionario en línea que les había mostrado en casa. Y vamos a empezar con esto que es muy importante, definir qué son las comillas, ¿listo? Esto lo van a copiar tal cual como aparece acá, la definición del diccionario sobre qué son las comillas, ¿listo? Si tienen diccionario a la mano y tienen otro concepto, pues pueden ponerlo también, pero me parece que es importante que tengamos un concepto transversal todos, ¿listo? Y también debajo de este concepto, comillas, van a colocar tipos de comillas, ¿listo? Tipos de comillas. Si se acuerdan, el texto decía que las comillas españolas ya casi no se usaban porque se usaban las inglesas, ¿cierto? Ya vamos a ver qué es eso. Entonces, vamos a consignar este conceptico, ¿listo? ¿Qué son las comillas ahí? Y después de ese concepto vamos a escribir tipos de comillas, ¿listo? Entonces, consígnenlo porfa rápido y ya lo vamos explicando proporcionalmente, ¿listo? Entonces, definición o concepto. Después del título, las comillas, ponemos definición o concepto, ¿listo? Definición o concepto y copiamos lo que está acá. ¿Listo? Chicos en casa, copiamos lo que está acá. Signo ortográfico doble. ¿Listo? ¿Se entiende? ¿Ese es lo que tenemos que copiar como definición, profe? Sí, señorita. El signo ortográfico doble usado para enmarcar es. ¿Listo? Esa es la definición técnica que todos vamos a poseer. Listo, entonces me dicen que las comillas son ¿qué? Valeria, por favor, ayúdame a leer el concepto de qué son las comillas. Signo ortográfico doble usado para enmarcar la reproducción de citas textuales y en la narrativa, de los parlamentos de los personajes o de su discurso interior, y para delimitar títulos de artículos, poemas, conferencias, etc., así como las palabras y expresiones que se desea resaltar por ser impropias, vulgares o de otras lenguas. Listo, muy bien, Valeria, gracias. Me dice lo que ya sabíamos, que tanto los paréntesis como las comillas son signos ortográficos, ¿cierto? Aquí lo ratifica nuevamente. Y que son dobles. Hay, ya lo vamos a ver abajo, hay unas comillas más sencillas, que solamente es una, ¿sí? Un signito, pero esas no las usamos nosotros en nuestro entorno permanente, ¿no? No las usamos. Y nos dice que tienen varios usos, ¿cierto? Las citas textuales, ustedes ya saben que es una cita textual, ¿cierto? ¿Cuándo usamos nosotros citas textuales? Cuando estamos tomando información de alguien que dijo, ¿cierto? O que está en un libro o texto que no es de mi autoría intelectual. Cuando yo quiero decir, Sócrates decía, ¿cierto? Solo sé que nada sé. Eso no es mío, ¿cierto? Yo lo reproduzco, pero esa idea no es mía, ¿cierto? Es de Sócrates. Entonces yo utilizo ahí las comillas, ¿cierto? Si yo dijera un dicho de mi mamá, un dicho de su mamá, cual sea, el dicho que sea, ¿qué dice la mamá? Póngase una colleja que le va a dar frío. Bueno, póngase una colleja que le va a dar frío. Estoy citando lo que ella dice textualmente. En ese caso, uso las comillas. ¿Listo? Ahí debajito, chicos, después del concepto comillas, de comillas, van a escribir tipos de comillas y ahí es lo que van a escribir donde dice comillas españolas, inglesas, ¿cierto? Si se dan cuenta, las comillas españolas es lo mismo que latinas, ¿cierto? Entonces pueden escribir comillas españolas o latinas. Son estas que están acá. Estas que están acá.
Estas se ven más en textos antiguos, ¿sí? Porque se ajustaban más al uso gramatical correcto, ¿sí? De la lengua. Pero eso no quiere decir que si yo uso estas o uso estas, esté usándolas mal. Yo puedo usar las comillas inglesas o las comillas latinas, sin problema alguno. Ya. No hay problema con esto. Entonces ustedes pueden usar tanto las españolas o latinas como las comillas inglesas. ¿Listo? Un poquito ya. Como quieran, pueden poner comillas españolas y haces el uso del signo y ya sabes cuáles son. O puedes poner comillas inglesas y cuáles son. Pero sí es importante en el caso de las inglesas aclarar dónde se usan, como está aquí en el concepto y aquí también en el caso de las comillas simples. ¿Listo? Entonces, tipos de comillas, las comillas españolas o latinas, ¿cierto? Son las que se usan en forma de ángulo, ¿cierto? Las comillas inglesas son las comillas que se colocan en la parte superior del renglón. No sé si ustedes en inglés se acuerdan cuando uno utiliza un apóstrofe en inglés, ¿se acuerdan? Cuando uno dice Maria's car, por ejemplo, que utiliza una apóstrofe así como una comillita, no sé si se acuerdan, una comillita ahí cuando está indicando la propiedad de alguien. Y a veces uno pensaría que se asocia con una comilla simple, pero no, sino es un apóstrofe del inglés. Entonces hay que saber y nosotros no mezclar lenguas, ¿no? Pregunto, María, ¿es correcto usar las comillas españolas o latinas y las inglesas o las inglesas? ¿Es correcto usar cualquiera de las dos? ¿Sí? Sí, no lo dudes, es correcto usar cualquiera de las dos comillas. ¿Listo? Ya vamos a ver unos ejemplos también más adelante. Bueno, ojo que en el ejercicio que vamos a hacer tienen que tener presente todos sus conceptos, ¿no? Me dicen que las comillas simples, ¿cierto? Constan de un solo signo, ¿cierto? No dos, como normalmente lo hacemos, y que se emplean para indicar que una palabra o expresión está siendo utilizada en su valor conceptual, ¿cierto? Como definición de otra. Quiere decir que eso ya es propio de una rama de un conocimiento. Si vemos en este caso se está usando para lo específicamente científico desarrollado con la ciencia, ¿no? Y aquí miramos que se usa para definir qué es una cefalea. ¿Listo? Cuando, por ejemplo, uno dice, profe, tengo ganas de ir al baño, ¿cierto? Técnicamente yo diría, tengo ganas de miccionar, así se llama, miccionar. Pero nadie va a decir, profe, ¿me dejas ir a miccionar? O de pronto alguno que quiera ganar puntos con la profe de español diga, ¿me dejas ir a miccionar? Entonces, en ese caso, por ejemplo, se usan esas comillas simples. ¿Qué podemos generar de conclusión sobre esto que estamos diciendo? Que según la situación, ¿cierto? Y el contexto de la oración, se emplea un uso, ¿cierto? En el español todo depende del contexto en el cual se dé o se genere, ¿cierto? La situación de comunicación. Todo depende de eso en el español. ¿Listo? Bueno, entonces, claro, los tipos de comillas, rápidamente, ¿cuáles hay? Sin leer. Simple o sencilla. Listo, simple o sencilla, ¿cierto? Españolas o latinas, que es lo mismo, y comillas inglesas. ¿Está bien el uso de las comillas inglesas y de las comillas españolas o latinas? Sí, está bien el uso. Lo único, digamos, en lo cual yo tengo que fijarme para determinar si las uso o no, es el contexto de la situación comunicativa que se me presenta. Que cada una tiene una estética, a mí me parece que las comillas españolas son muy bonitas, pero si ustedes se dan cuenta, cuando uno va a usarlas en el teclado del computador, ¿las encuentra o no las encuentra? No, ¿cierto? Casi no. Hay un comando que después les enseño cuando estemos trabajando algo en Word, hay un comando que sí la genera, pero normalmente con las comillas inglesas son las que encontramos en el computador, incluso preinstaladas, ¿cierto? Que son las que siempre vemos normalmente. ¿Listo? Hasta ahí, perfecto. Bueno, vamos a volver ahora entonces acá
Ahí sí, el titulito debajo de esto es usos, ¿listo? El titulito que viene aquí debajo de esto es usos de las comillas, ¿cierto? Usos, ¿listo? Entonces, hay 3 usos que son los más básicos que nosotros encontramos, pero que normalmente los vemos en el contexto real del uso de la lengua, ¿listo? Entonces, hagamos la tablita, si lo quieren hacer en tablas, si de pronto no tenemos talento para el manejo de las tablas, pues hagámoslo pues como puedan ahí en el cuaderno, digámoslo en prosa normalito. Los 3 usos, lógicamente, son estos 3 que se encuentran acá y con su respectivo ejemplo, ¿listo? Entonces ya los vamos a leer uno a uno y vamos a analizarlos desde la perspectiva del contexto, que ya sabemos cómo se usa, ¿listo? Entonces, si quieren realizar la tabla, si no quieren, pues no la realicen, pero sí vayamos colocando el enunciado, ¿sí? El uso y en este caso el ejemplo, ¿listo? Estos ejemplos que aparecen arriba ya los vamos a revisar, ¿listo? Ya los vamos a revisar respecto a los tipos de comida. Entonces, revisemos esa parte de los usos que están aquí abajo. Bueno, entonces vemos 3 usos, ¿cierto? Vemos 3 usos que son 3 usos básicos y que en el texto que leíamos y de hecho también en el artículo del diccionario también veíamos que nos referenciamos a estos 3 usos, tranquilo, estos 3 usos, ¿listo? Ya sabemos que una cita textual, ya lo expliqué qué es, ¿cierto? Entonces, cuando me dicen para reproducir citas textuales en palabras cristianas y coloquiales que entendamos nosotros, es para indicarnos que se está dando a conocer una cita textual, ¿cierto? Que estoy yo mencionando una cita textual. A eso se refiere ese primer uso. Y me dice el ejemplo, ayúdamelo a leer, Laura, el ejemplo que corresponde a citas textuales. Ayúdame a leer ese ejemplo. En el texto se destaca la siguiente cita. El éxito requiere de una gran dosis de autoestima. Perfecto, muy bien, buena lectura, Laura. Entonces me dice ahí, ¿cierto? En el texto se destaca la siguiente cita. Miremos que acá no necesariamente lo está diciendo alguien, ¿cierto? Que es de pronto el uso que nosotros comúnmente más sabemos de una cita, pero también si yo, por ejemplo, supongamos, Paula Valeria escribió un texto sobre el amor, donde dijo que el amor es lo más bello del ser humano. Y supongamos que Emily quiere tomar esa idea que utilizó Paula sobre que el amor es lo más bello para el ser humano, ¿cierto? Entonces, como quiere tomar una idea de ella explícita, tal cual como lo dijo esa afirmación, entonces, ¿qué hace? Uso de comillas, ¿cierto? Porque está tomando la idea literal, ¿cierto? Que dijo en este caso Paula. ¿Listo? ¿Se entiende el ejemplo? Sobre citas textuales. ¿Listo? ¿Qué pasa cuando los chicos están ya creciendo y ustedes tienen que evitar ese error? Cuando está uno en octavo, en décimo, en 11, que le dicen haga un ensayo o le dicen haga un escrito y uno empieza a buscar en internet desesperadamente ideas, ¿no les ha pasado para escribir el texto y uno empieza y busque y copie y pegue, ¿cierto? Y a veces el profesor dice, bueno, estas ideas no son tuyas. Estas ideas no son tuyas. ¿Qué pasó? Eso es plagio. Y ahí empieza de dónde se copió, de tal página, y bueno, empieza a haber un problema a gran escala tenaz. Entonces, ¿qué es lo más recomendable que debo tener en cuenta yo como estudiante? En este caso, siempre, sí o sí, que cuando yo esté usando ideas que no son mías, ¿sí? Independientemente sean, los tome de la oralidad o del escrito, yo siempre acuda a las citas textuales. ¿Listo? Y en este caso, sí o sí, siempre van entre comillas. ¿Listo? Claro, ese primer uso. Esto no es opcional, es siempre de siempre que va entre comillas. Profe, pero digamos, ¿toda la oración tiene que ser igual? Que si toda la oración que tú tomes literal de alguien debe estar entre comillas, así sea extensa o no, es correcto, sí. Hay una norma, ustedes saben qué son las normas APA, ¿no? Ustedes las han trabajado, saben qué es. Son unas normas que se utilizan para la elaboración de trabajos, ¿cierto? Y en este caso, las normas APA
Regalen un segundo, las normas APA tienen una serie de normas, como su nombre lo indica. Las normas APA tienen la particularidad de que si el texto que tú vayas a citar, ¿listo? Lo que tú vayas a citar tiene más de 40 palabras contadas por Word, ¿cierto? Contadas por Word, ya lo tomas como un párrafo independiente, aparte, ¿sí? Y no lo entre comillas. Pero que si el texto es menor a 40 palabras, porque aquí lo vemos, ¿cuántas palabras hay acá? Contémoslas en la oración, el éxito, ¿cuántas palabras hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, ¿cierto? Menos de 40 palabras siempre va entrecomillado. ¿Listo, Laura? Segundo uso. Regálame la lectura del segundo uso, Ronald. El segundo uso. Para destacar los títulos de capítulos, poemas, cuadros que forman parte de una obra más extensa. Listo, muy bien, perfecto. Cuando yo, por ejemplo, voy a hablar de una obra literaria, por ejemplo, Harry Potter y la Piedra Filosofal, para utilizar un ejemplo aquí del grupo, ¿cierto? Yo estoy hablando del título de la obra, ¿cierto? Que se llama Harry Potter y la Piedra Filosofal. Si yo escribiera anoche, Andrea leyó Harry Potter y la Piedra Filosofal, como se está refiriendo a un texto, ¿cierto? Que en este caso es un nombre específico, eso va a ir entrecomillado. ¿Para qué? Para mostrar o resaltar la importancia de ese nombre. ¿Listo? Para resaltar la importancia de ese nombre. Si yo dijera, por ejemplo, vamos a leer el poema Nocturno de José Asunción Silva, ¿qué iría ahí entrecomillado? ¿Qué iría? Nocturno se llama el poema, entonces va entrecomillado solamente el título del poema, ¿cierto? Listo. Si yo dijera, por ejemplo, la Mona Lisa, ¿de quién es? Sí, la Mona Lisa de Da Vinci, ¿qué iría entrecomillado? Mona Lisa. Mona Lisa, ¿cierto? O si lleva el artículo la Mona Lisa, ¿cierto? Si va entrecomillado. No el nombre, solamente el título de la obra, ¿cierto? Del poema, del texto que yo vaya a resaltar diferente a todo lo demás. ¿Listo? ¿Se entiende ese uso? En casa, ¿se entiende, chicos, el uso? Vamos ahora con el tercer uso. Regálenmelo la lectura en casa. Dana, porfa, regálame el tercer uso. Tercer uso, ayúdame ahora a leer. Se usan las comillas para indicar que una palabra o expresión es impropia, vulgar o de otra lengua, o que se utiliza irónicamente o con un sentido figurado. Muy bien, gracias. Lee. Nadie creería en su astucia al ver la tontería que hizo. Ok, muy bien. Listo, entonces, ¿qué pasa? Cuando yo me refiero a algo impropio es que no está bien visto, como decirle a alguien burro, o bobo, o tonto, ¿cierto? Entonces, a eso se refiere con una expresión impropia, vulgar, o de otra lengua. Por ejemplo, yo puedo decir, muéstrame tu short, o tu short es de color azul. Nosotros usamos ese término en nuestra lengua normalmente, ¿no? Short. Sin embargo, vemos que desde otra lengua, ahí yo lo entrecomillaría. ¿Listo? El sentido figurado es algo que nos gusta mucho a los colombianos, ¿no? Como usamos ahorita el ejemplo que ustedes me dijeron de su compañero, ¿cierto? Ahí es un sentido figurado del español, ¿cierto? O cuando uno le dice, la expresión ya la hemos dicho, en la casa nos vemos, cuando dice la mamá finalizando las notas, es un sentido figurado, ¿cierto? O cuando uno dice, tenemos que hablar, es un sentido figurado, ¿cierto? El español usa muchísimo esto precisamente porque le da un plus al uso de la lengua, ¿listo? Entonces, me dicen, nadie creería en su astucia al ver la tontería que hizo, ¿cierto? Entonces, hay un sinónimo de ironía de alguna manera en la expresión. Miremos el ejemplo que está en la parte superior. Ayúdamelo a leer por acá, Andrea. El ejemplo que está en la parte superior, en la viñetica de arriba. ¿Qué me dices? Ejemplo. Antonio me dijo, vaya cacharro, que se ha comprado tuya. Bueno, ¿qué podemos ver ahí en este ejemplo? Analicémoslo.
¿Se está usando varios tipos de comillas o no? Sí, porque estamos hablando de la simple y la española. ¿Dos nomás? Miren bien el ejemplo. ¿Dos nomás? Tres. Los tres usos, ¿cierto? La española o latina, la simple y la inglesa, ¿no? Los tres usos se están dando acá. Aquí, ¿por qué creemos que están encerrando toda la oración o entrecomillando toda la oración? Porque no es algo que haya visto. Porque no es algo que haya dicho, porque es algo que alguien haya dicho. Es algo que alguien haya dicho. Correcto, es algo que alguien dijo, por eso está entrecomillada toda la oración, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Que hay otro entrecomillado que dice, vaya cacharro que se ha comprado Julián. ¿Qué pasó? Esa persona tomó algo que alguien dijo, pero lo que dijo esa otra persona, ¿cierto? Está citado por sí mismo. Por eso va aquí, vaya cacharro, ¿cierto? Es decir, yo tomo un párrafo de alguien, pero esa persona ya hizo ese enunciado, por eso está entrecomillado. ¿Y por qué cacharro va con una comilla simple? Porque es una palabra No tan decente o tan común como lo dicen acá. ¿Por qué va con comilla simple y no con comilla inglesa? O de la comilla latina o española. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente el uso para este tipo de expresiones, ¿cierto? Que no son tan propias de la lengua, generalmente va con comilla simple. ¿Listo? Muy simple, muy sencillo. ¿Listo? ¿Se va entendiendo en la casa? ¿Se va entendiendo en la casa? ¿Sí se entiende? Copiamos ese ejemplo para que en la evaluación, cuando estemos estudiando, podamos recordar ese uso de esos tres tipos de comilla en una misma oración. ¿Se puede dar ese uso de los tres tipos de comilla en una única oración. ¿Listo? Perfecto. ¿En casa dudas sobre el uso de las comillas? ¿Habrá más usos de las comillas? Es la pregunta. No, ¿cierto? Son los más básicos y los que generalmente usamos en nuestro entorno permanente. ¿Listo? Bueno, ahora vamos a revisar los paréntesis. Estos sí son mucho más usados que las comillas, ¿no? Vamos a ver entonces ahora los paréntesis. ¿Listo? Los paréntesis. ¿Cuándo yo uso los paréntesis? ¿Cuándo? ¿Cuándo qué? ¿Para qué? Para explicar alguna palabra. Y les pregunto, ¿las comas no servirían para lo mismo? Si yo quiero aclarar algo, por ejemplo, escribo, puedo decir, María juega con Juan, ¿cierto? María juega con Juan. Fútbol, béisbol, baloncesto y voleibol. Coloco además, coloco una coma, además, realizan otros deportes y coloco deportes individuales, por ejemplo, tales como, y coloco otros enunciados. ¿No serviría para lo mismo, para aclarar? ¿Sí serviría para lo mismo? Bueno, vamos a ver acá entonces, vamos a leer otro articulito para saber algo muy chistosito acá. Entonces, vamos acá. ¿Para qué realmente sirven los paréntesis además de hacer emoticones? ¿Se acuerdan que en el documento decía que nosotros hacemos emoticones con los signos ortográficos? Entonces vamos a leer este documento para determinar para qué sirven. Todavía no copiemos. ¿Qué emoticones se pueden hacer con los signos ortográficos? Carita feliz, carita triste. ¿Qué otro emoticón podemos hacer? Sorpresa. ¿Sorpresa cómo? ¿Dos comas o cómo? 2 puntos y 0. Sí, 2 puntos, un 0 y una O. ¿Cuál otro? En casa, ¿qué otro signo, qué otro emoticón podemos hacer con signos?
Aquí dijeron carita feliz, carita triste, sorpresa. ¿Cuál otro? Profe, el punto y coma y el paréntesis hace como un guiño. Hace como un, sí, hace como un guiño, sí, es correcto. Listo, entonces vamos con este documento. ¿Para qué sirven realmente los paréntesis? ¿Ustedes conocían la BBC News? ¿No conocían esta página? Esta es una página muy famosa de noticias del mundo. Es muy actual. Cuando ustedes les pidan, traigan una noticia de tal cosa, ustedes pueden ingresar a esta plataforma y siempre van a encontrar todo lo último en noticias de información del mundo. Y aquí está categorizada por temas, entonces ustedes están en clase de ciencias, les puede pedir acá, están en clase de economía, ahí está para que hagan tareas. ¿Listo? Bueno, vamos a leer aquí rápidamente este documento. Yo creo que hay que ampliarlo en tricitos, ¿cierto? ¿Ahí está bien? ¿O más? Otro poquitico más, listo. Acá, miremos si sí. Ahí. Y ahora tocamos minimizar acá. Listo. Entonces, vamos a leerlo entre todos. ¿Listo? Vamos a iniciar con, ¿quién falta por leer de acá? Todo, listo. Regálame esto, lo que ves acá en pantalla. No solo sirven para hacer emoticones, para dibujar sonrisas alegres o componer caracteres de tristeza. Los paréntesis son los signos de puntuación y se emplean para insertar una información complementaria o aclaratoria en medio de una frase. Sigue. Todo lo que ves en pantalla. Es incluso que conlleva un cierto grado de aislamiento del resto del enunciado. Se encierra entre paréntesis. ¿Sabemos qué es inciso? Una aclaración, eso es un inciso. ¿Listo? Es lo mismo. De hecho, los paréntesis suponen una introducción momentánea de la frase para introducir una aclaración o explicación. Y si se elimina esta distinción que va entre los paréntesis, no cambiará el significado de la frase principal. Un ejemplo, hay muchos, tantos que resulta difícil de definir. Pero el que la Real Academia Española de la Lengua ha escogido para ilustrar el significado de este signo es las asambleas. La última duró casi 4 horas sin ningún descanso. Listo, copiamos ese ejemplo, porfa, y en el cuaderno, después de haber escrito el título, los paréntesis, lógicamente, los paréntesis, y escribamos ese ejemplo ahí. Para traducirlo aquí coloquialmente lo que acabamos de leer, nos dice que no solamente sirven para hacer caritas y emoticones, sino que tienen la función de complementar o aclarar lo que yo como escritor quiero hacer en una frase o enunciado, ¿cierto? Entonces, nos dice que esa aclaración se hace dentro de la oración, pero que yo como lector la puedo leer sin alterar el significado de la oración que estoy leyendo. Entonces, si a mí me dicen, supongamos, miremos aquí el ejemplo, si a mí me dicen, las asambleas se celebraron en el salón de actos, ¿eso es coherente? ¿Tiene significado? Las asambleas se celebraron en el salón de actos. ¿Tiene significado? Yo entiendo. Sí, ¿cierto? Perfectamente. Yo puedo decir sí, las asambleas se celebraron en el salón de actos. Pero si yo quiero complementar la información, aquí me dice, la última duró casi 4 horas sin ningún descanso. Es información complementaria, pero que no altera la información original del enunciado. ¿Listo? ¿Se entiende? Es súper sencillo. ¿Profe, copiamos todo lo que estás compartiendo? No, solamente el ejemplo, para que lo tengamos ahí a la mano por ahora. ¿Listo? Listo, profe. Gracias. Entonces, recordemos, Mateo, ¿para qué se utilizan los signos ortográficos como las comillas y los paréntesis? ¿Para qué sirven? En general, las comillas y los paréntesis, Ronald. Para agregar una los paréntesis. Pero ¿y las comillas? Para darle sentido al texto. Para eso se usan
independientemente cada uno. Que cada uno tenga unas normas, sí es diferente, pero en general se usan para darle un sentido al texto, ¿listo? Ojo con esa pregunta porque esa pregunta es de reinado de belleza, aquí en nuestro salón. ¿Para qué se usan los signos ortográficos? Entonces todo el mundo ya sabe que responder es como la paz mundial. ¿Qué quieren ustedes? La paz mundial. En este caso, ¿qué quiero yo? Que digamos que sirven para generar significado. ¿Listo? Bueno, vamos a leer en casa, vamos en casa con la lectura. Entonces, Mateo, regálame lo que ves en pantalla, por favor, la lectura de lo que ves en pantalla. De donde Bueno, dice la convivencia entre paréntesis y rayas y comas. ¿Sí? El problema de los paréntesis es que tienen competidores. El sistema ortográfico castellano dispone de los 3 signos para encerrar inicios. Los paréntesis, las rayas que no deben confundir con los guiones, ya que son más largas que estos, y las comas. Estos 3 signos se pueden emplear indistintivamente para encerrar aclaraciones o breves explicaciones. Perfecto, gracias hasta ahí, Mateo. Nos está diciendo algo aquí muy relevante este texto, que hay 3 signos que tienen la misma función. Y ustedes dirán, bueno, ¿y por qué entonces vemos los paréntesis y no hablamos de las rayas o las comas? ¿Cierto? ¿Por qué? Porque las rayas normalmente nosotros no las usamos, sino solamente para referenciar, por ejemplo, un correo, ¿cierto? Un correo o cositas así. No la usamos comúnmente y no nos permite, como estudiantes, digamos, en el inicio del estudio de un sistema, determinar muy bien. Entonces, por eso estamos hablando de los paréntesis, porque son más sencillos de identificar y de usar y ustedes los conocen mucho más. El uso de la coma también se puede, sin embargo, nosotros nos confundimos mucho con el uso de las comas, ¿cierto? Uno como estudiante normal, pero pues es habitual, ¿listo? Bueno, continuemos por acá. La única y difusa, sigue Mateo, la única y difusa. La única y difusa regla, que sin embargo pocos hispanoparlantes somos nosotros, todos los del continente americano, ¿no? Conoce y menos aún utilizan. Es si se emplean las rayas. Se supone que interrupción que se realiza la mayor si el inicio va entre paréntesis, que si se acota entre comas. Vaya lío. Hay contextos que exigen la elección de un signo o no de otro. Explica a BBC Mundo María Ángeles Blanco, especialista en puntuación de Departamento de Español al Día de la RAE. Cuanto más autónomo del inciso en su estructura y significado, mayor necesidad hay de usar paréntesis o rayas. Bueno, aquí ¿qué nos están diciendo? ¿Qué nos dice? Aquí nos está diciendo cuál es la diferencia de usar raya o de usar paréntesis. Nos dice que cuando nosotros usamos paréntesis, es mucho más marcada la diferencia entre lo que yo quiero aclarar y usar una raya. Por eso es más recomendable usar un paréntesis. ¿Listo? Y nos dice que ahí abajo nos indica que hay contextos que exigen la elección de un signo y no de otro. La mayoría de veces yo siempre voy a poder usar los paréntesis. ¿Listo? Esa es la mayor diferencia. Es decir, que cuando yo quiero definitivamente aclarar algo de manera muy clara y que como el lector yo quiero que alguien note que yo estoy separando, como en el caso del ejemplo, separando eso que yo quiero aclarar, siempre es más recomendable usar los paréntesis. ¿Listo? Entonces hay que fijarnos en eso. Eso es lo que dice ahí. Bueno, bajemos, vamos para acá. Profe, una pregunta. Entonces, Sí. ¿las rayas se utilizan más para guiones y eso? Sí, también lo puedes usar en este caso para aclarar, pero como lo decíamos, es más importante que revises qué es lo que se quiere aclarar y cuando se tenga clara esa parte, pues nosotros podemos ahí determinar
la función de ese uso del signo ortográfico. Listo, profe, gracias. Bueno, vamos a seguir por acá. Entonces, ¿quién? De Carlos ya todos leyeron, ¿no? De aquí sí, ¿quiénes faltan? Listo, lo que ves en pantalla. Y añade la brevedad del inciso. Favorece su escritura entre comas y al contrario su longitud favorece el uso de paréntesis o verbales. Desde luego, si el inciso tiene puntuación interna, punto y coma, dos puntos, punto, nunca se escribe entre comas. De hecho, la RAE no cree que existan tres signos diferentes para delimitar los incisos sea algo redundante. ¿Saben? Redundante, ¿no? Esta es una de las labores que tenemos que hacer nosotros, los que estudiamos el español, en hacer que la gente deje de decir redundante. Eso es algo que nosotros tenemos que ponernos la tarea y la gente no puede seguir diciendo redundante. No puede seguir diciendo eso porque eso no existe. Es redundante. ¿Ese término para qué se usa? El redundante. ¿Para qué mucho qué? Redundante. Sí. ¿Qué es mucho? No. ¿Qué es grande? No. Redundante. Diccionarios. Diccionarios. Es como valga la redundancia. Es lo mismo, sí, pero ¿qué significa eso? Redundancia, con D, diccionarios en la casa o aquí. Redundancia. Todos sabemos qué significa, pero yo creo el concepto técnico. Como exceso, abundancia. Es algo que sobra, ¿cierto? Decir, es algo que sobra decir, ¿cierto? Es algo que está de más, mejor dicho, para que lo entendamos así, ¿listo? Entonces, sigamos, sigue. No pensemos que son el mismo signo para desempeñar esta función. Al contrario, disponer de signos diferentes nos permite construir textos más claros. Así, si necesitamos escribir un inciso dentro de otro, la organización del enunciado se entenderá perfectamente. Si se utilizan signos distintos para cerrar el inciso mayor, entre paréntesis, por ejemplo, y el inciso incrustado que podría delimitarse con rayos. De lo contrario, se dificultará la lectura y la comprensión del mensaje. Asegura Blanco. Listo. Bueno, muy bien. Bueno, vamos a hacer acá una cosa. Aquí vamos a terminar de leer el texto. Rápidamente lo voy a terminar de leer yo. Y vamos a hacer este test todos, tanto ustedes en casa como yo en este caso aquí lo vamos a hacer entre todos y los demás en la casa también. ¿Listo? Es un test muy sencillo, no quiero el de usos de la coma, sino el de signos de puntuación. Es un test súper pequeñito de 5 minuticos. Pues lo voy a leer. Según este especialista en puntuación, cada signo aporta un valor. Ojo con esto, miren. Cada signo aporta un valor al texto. ¿Listo? Entonces, ojo con eso. La elección entre signos que se presentan la misma función es muchas veces más relevante, pues tiene implicaciones en la comunicación, ¿cierto? No solo en la legibilidad y comprensión del mensaje, sino también en cómo lo exponemos y en cómo queremos que lo reciba el que lee. Una cosa es lo que yo quiero que lean, ¿cierto? Cuando la persona lo está leyendo, y otra cosa como yo lo escribo. Entonces, hay una relación proporcional entre eso. Aislamos más una información encerrada entre paréntesis que una encerrada entre comas, ¿cierto? O sea, ¿qué quiere decir eso? Que es más viable si yo quiero aislar algo, usar paréntesis. ¿Listo? Bien, leamos el último párrafo. Y por si no fuera suficiente con los paréntesis, las rayas y las comas, resulta también que tenemos los corchetes. Los corchetes ya casi no los usamos, ¿no? Un signo ortográfico doble usado para incluir información complementaria y aclaratoria en un texto, según la definición que consta de la red. ¿Qué podemos sacar de este artículo en conclusión? ¿Qué podemos sacar de ese artículo en conclusión? Aquí falta otro pedacito, pero eso no lo vamos a leer. Que hay muchos signos, pero que se usan dependiendo ¿qué? El contexto y la situación del lector. ¿Listo? Entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a ir rápidamente al test. Ya lo voy a abrir aquí en otra pestaña para que lo vean en casa. ¿Listo? Y aquí está el ejercicio. Bueno.
Listo. Entonces, yo les voy a publicar, chicos, en las diapositivas, ¿sí? En el tablón o bueno, en la plataforma, ¿listo? Y ustedes lo que tienen que hacer es terminar de consignar estos usos, los usos que están acá, que son los usos de los paréntesis. Ya saben, pueden hacer la tablita si quieren o como lleven su cuaderno. Y la próxima semana vamos explicando esta parte, ¿sí? Y realizamos el aplicativo que ya está listo acá. Mírenlo ahí, está listo acá, sencillito. Yo lo consigno esta tarde, yo creo que lo subo esta tarde para que lo terminen de hacer si tienen un tempito hoy. Y la próxima semana revisamos en sí esta parte. ¿Listo? ¿Hasta ahí bien? Dime. Sí, solo como siempre el cuadrito, el uso y los ejemplos como hicimos en las comillas. ¿Listo? No más. El aplicativo no lo subo porque ese lo vamos a hacer acá en clase y no, la idea no es dejarles tareas y menos en época de evaluaciones para que no colapsemos mentalmente y físicamente y emocionalmente y todo. Lo que terminen en... Solamente consignar esto, no es nada más, y ya la próxima semana revisamos y explicamos cada uno. ¿En casa se entendió? Perfectamente. Sí, profe. Listo, chicos, muy bien. Me pareció que fue claro todo el día de hoy. Siento que sí entendimos, aprendimos muchas cositas. Entonces, sería todo por ahora. Nos vemos entonces la próxima semana con la evaluación. Definamos si sacamos el tema o no lo sacamos. Decidámoslo. Mejor no, ¿cierto? Hasta que no lo veamos completo. Solamente lo que ya dijimos que debía salir. ¿Listo?